internacional tambaleándose. El pasado 2 de enero, un ataque aéreo lanzado por el Pentágono en Bagdad acabó con la vida de 12 personas, entre ellas el comandante de la Fuerza Élite Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, Qasem Soleimani, y el líder de Kataib Hezbollah y de las Fuerzas de Movilización Popular, Abu Mahdi al-Muhandis. Para Washington, Soleimani era un hombre con las manos manchadas de sangre estadounidense, pero era popular en Irán y en términos prácticos lideró el contraataque de Teherán contra la amplia campaña de presión y las sanciones impuestas por Estados Unidos. La respuesta al ataque del país norteamericano se registró la madrugada de este miércoles 8 de enero. Irán lanzó 22 misiles balísticos de corto alcance a la base aérea Ain al-Sad, y ocupada por las tropas norteamericanas desde la invasión de Irak en 2003, así como contra la base en Erbil, capital de la región de Kurdistán iraquí. Posteriormente, Trump anunciaba que impondrá poderosas sanciones adicionales contra Teherán. Entre las últimas noticias sobre la tensión entre los dos países, podemos destacar la aprobación de la Cámara de Representantes de una resolución que restringe la capacidad del presidente Donald Trump para emprender acciones militares contra Irán. El proyecto de la ley prevé que el mandatario requiera el visto bueno del Congreso para una mayor operación militar contra Teherán. Radio de Paz, hecha por ciudadanos para ciudadanos. Punto Noticias. Bueno, ya son las 8:08, 8 horas, 8 minutos. Estamos acá comentando sobre este conflicto que hoy mismo mantiene en vilo a todo el mundo, ¿no? El conflicto Irán-Estados Unidos. Y para profundizar esta temática, justamente es que vamos a tener a continuación un interesantísimo diálogo conversatorio con Daniel Crespo. Él es director de carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de los Hemisferios, y en pocos instantes estará Adrián Bonilla, que como ustedes lo conocen es profesor de la FLAUSO. A quien les saludamos es a Daniel, un gusto. Y comenzamos el diálogo, Liz. Así es, Daniel, buenos días, te saluda Licenia Espinel. Un poco para situarnos en la historia, ¿cómo nace, cómo surge este conflicto entre Irán y los Estados Unidos? Liz Washington, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Siempre es un gusto estar aquí en Radio Pichincha Universal y empezando este nuevo año. Aprovecho para darles un saludo al respecto. Bueno, el conflicto entre Irán y los Estados Unidos, que estos últimos días ha acaparado los titulares internacionales, tiene un contexto histórico que es muy importante. Justamente es algo de lo que estábamos conversando hace un momento, y tal vez sí valga la pena que nos tomemos unos minutos para poder hacer este marco y que los radioyentes pues tengan una mayor claridad sobre lo que está sucediendo, quiénes son los agentes que están interviniendo en esta situación. Irán es un país muy antiguo, ¿sí? La actual República Islámica de Irán es la heredera de la Persia de la antigüedad, que ha tenido diferentes fases. Hablamos del imperio persa-aqueménida en la antigüedad, tuvimos después la ocupación greco-macedónica, después pues tuvimos del imperio parto, aparece después del imperio sasánida, y después tenemos la ocupación árabe, que hizo que la antigua Persia de raíces religiosas zoroastrianas se transforme en un país islámico, ¿sí? Y aunque en ese momento Persia entra a formar parte del mundo islámico, asumiendo la religión del Islam, no deja de mantener esa particularidad cultural y lingüística que mantiene hasta el día de hoy. En Irán el árabe se utiliza de forma ritual y en algunas provincias fronterizas con Irak, pero la lengua general es el farsi, justamente, que es una lengua indoeuropea, que no es una lengua emparentada con el árabe. Mantiene una cultura distinta, tiene una identidad muy propia, y eso hay que sumarle un factor religioso, que la inmensa mayoría de la población iraní adscribe al Islam chiita, aunque la mayoría del mundo islámico, más del 90% del mundo islámico, adscribe al Islam sunita.
Eso, por lo tanto, no es una diferencia, digamos, pues étnica, sino es una diferencia religiosa, aunque la analogía no es lo más exacto, es como pensar en las diferencias que puede haber entre el mundo católico y protestante. Y de la misma manera que en el mundo católico y protestante las diferencias hasta el siglo XVII se llevaban a cabo a veces de forma violenta, como la Guerra de los 30 años, en el mundo islámico las diferencias entre sunitas y chiitas eventualmente tienen igual brotes que explotan de forma violenta. El mundo chiita es mucho más reducido, pero es importante, ya tiene, digamos, pues su núcleo en Irán, pero también, bueno, dependiendo las estadísticas que se vean, es entre 1/3 y casi la mitad de la población de Irak, especialmente concentrados en el sur, y también es una minoría muy importante en Siria y en el Líbano. Esto también hay que tomarlo en cuenta para poder entender por qué ciertas alianzas regionales se dan, porque tenemos grupos proiraníes en el sur de Irak, porque tenemos una proximidad del Hezbollah libanés con Irán. Entonces, obviamente el tiempo no nos da para poder profundizar esto, pero sí es necesario que exista al menos este pequeño marco referencial histórico religioso para poder conversar de lo demás. Tenemos un tablero regional donde estas diferencias sí son importantes, porque tenemos, de la misma manera que tenemos esta gran división entre sunitas y chiitas, en el mundo sunita también existen facciones. No llegan a tener esta división, pero lo que se llaman escuelas jurídicas dentro de la suna también van marcando diferencias hacia qué tan conservador, qué tan radical, qué tan moderado puede ser una entidad estatal. Por ejemplo, cuando se habla de la forma tan conservadora que tiene, por ejemplo, la monarquía de Arabia Saudita, uno tiene que hacer referencia dentro de la suna a esa escuela coránica particular a la cual ascribe su gobierno. Entonces tenemos que hablar ahí del wahabismo, que es una corriente que es tremendamente contraria a la revolución islámica y al chiismo que se promueve desde Irán. A esto tenemos que encontrar también factores distintos, ya fuera de hablar solamente de árabes versus, digamos, pues la cultura persa iraní, sunitas y chiitas. Hay actores que están ahí también involucrados, como son Turquía, que con el presidente Erdogan tiene un nuevo interés, se habla mucho del neotomanismo, de ejercer una influencia, ya dejar de ver tanto hacia Europa, sino de ejercer esa influencia histórica sobre la región que está inmediatamente al sur de la actual República Turca. Tenemos la presencia de Israel, que también no puede dejarse de lado cuando hacemos este tipo de análisis, y tenemos un poco más lejos a actores como Rusia, que con el presidente Putin ha ido ganando nuevamente espacio en la arena geopolítica, y que no nos olvidemos que tiene su base más importante en el Mediterráneo, en las costas de Siria, que este fin de semana también estuvo de visita en Siria. Entonces todos esos elementos van haciendo de alguna manera un tablero donde se superponen algunos elementos. No se puede desarrollar in extenso todo esto, pero es importante al menos mencionarlos para que el oyente tenga un poco más de claridad. Claro que sí, y que tenga una visión de cuán importante es el juego político y el juego militar, geoestratégico que se produce en la zona, especialmente bajo el interés y la óptica de Estados Unidos y del actual presidente estadounidense Donald Trump. Evidentemente, y le saludo a Adrián Bonilla, ese juego político podría en un momento desembocar en una crisis bélica mucho más potente de la que ya está vigente en estos actuales momentos y que ha permanecido durante años. ¿Acaso lo que sucede en Irán es otro elemento más de la crisis de Medio Oriente que ya se sostiene durante muchísimos años? Adrián, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo analizar entonces la situación? Buenos días. Bueno, lo que tenemos es un nuevo escenario dentro de varias décadas de conflicto en el Medio Oriente, ¿no? El Medio Oriente es una región del mundo en donde estos conflictos se producen por varias razones. Una de ellas es porque hay una confluencia de culturas, civilizaciones, religiones que plantean distintas formas de mirar el mundo, pero una probablemente más importante tiene que ver con los recursos que en la región existen, que son recursos básicamente energéticos, ¿no? Si a esto sumamos la presencia histórica de distintas potencias mundiales, tenemos un escenario explosivo porque hay intereses en conflicto. Ahora bien, en este último episodio, lo que nosotros tenemos es una acción
desde la presidencia de los Estados Unidos que no es exactamente racional en términos de los objetivos que eventualmente los propios Estados Unidos han perseguido en el pasado reciente en la región. ¿Cuáles eran los objetivos absolutamente claros, por ejemplo, del presidente Obama, que logró una posibilidad de negociación en conjunto con Europa con Irán? Era mantener la posibilidad de que Irán siga siendo un estado desnuclearizado, ¿no? Una serie de lógicas se plantearon en el tratado. Básicamente el tratado permite unas cuotas de enriquecimiento de uranio, ¿sí? Y unas lógicas de vigilancia de la comunidad internacional y de las potencias involucradas en el tratado para que estas cuotas no sean sobrepasadas, a cambio de que del levantamiento de las sanciones económicas que eran un bloqueo, ¿sí? Un bloqueo que la República Islámica tenía por parte de los Estados Unidos y también de la Unión Europea, ¿sí? El tratado funcionó. El tratado fue firmado, el tratado involucró a las potencias europeas, el tratado involucró a los Estados Unidos, hubo insatisfacción de Israel, pero de todas maneras los intereses de Israel tuvieron que plegarse al de los Estados Unidos, pero la llegada del presidente Trump al poder supone primero salir del tratado y la reacción en las últimas semanas a una serie de incidentes militares que se producen constantemente en Irak, en Irán, en Afganistán, que son naciones ocupadas, las últimas dos por tropas extranjeras, y primero plantean una reacción desproporcionada, que es el bombardeo que mata muchos civiles, más de 100 civiles, lo que a su vez implica una movilización popular muy grande que asedia la embajada de los Estados Unidos en Irán, y la respuesta es el asesinato del general que tiene a su cargo la organización y la logística de la Guardia Revolucionaria en el extranjero, la fuerza Quds de Irán. Pero es el asesinato de un personaje mayor. Es un asesinato, la propia prensa estadounidense y los analistas estadounidenses lo llaman asesinato, no es una ejecución, no es una operación militar, no había una zona de conflicto. Es como que los iraníes hubiesen puesto una bomba debajo del carro de un general estadounidense. Es decir, esa analogía. Así de grave. Si lo vemos desde el otro lado, que vuelve a levantar las tensiones en la región. Ahora, si los objetivos de largo y mediano plazo de los Estados Unidos y de Europa eran desnuclearizar la región. En la región hay armas nucleares exclusivamente en Israel. Estos no se van a lograr. O sea, Irán se retira del acuerdo, o sea, no se podía esperar una reacción menor en términos políticos, se retira del acuerdo, pero esto no significa que Irán esté enriqueciendo uranio necesariamente con fines militares, simplemente no tiene ese compromiso. Pero no lo hizo antes. La Comisión Internacional de Energía Atómica revisó muchas veces las instalaciones iraníes y no encontró evidencias de que se esté enriqueciendo uranio con fines militares. No lo está haciendo ahora. Las cuotas de enriquecimiento de uranio no son en estos momentos lo suficientes como para poder generar un arma nuclear, pero es una reacción de carácter político. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si es que nosotros, si nos ponemos en la perspectiva de Irán y nos encontramos relativamente inermes ante la acción militar de una potencia con una capacidad extraordinaria, que es la de los Estados Unidos en términos militares? Pues bueno, que algún tipo de política parecería racional, de eso nos dicen todos los textos, y además del sentido común, algún tipo de política de disuasión esta potencia que se siente amenazada va a tener, ¿sí? O por un lado busca efectivamente un arma disuasiva, o por otro lado busca alianzas de otras potencias que eventualmente puedan disuadir ataques de esta naturaleza. Si lo vemos entonces en el largo plazo y en el mediano, los objetivos estratégicos de los Estados Unidos y de sus socios en la región no han sido conseguidos, se encuentran en riesgo, están reconstituyéndose. La posibilidad de tener escenarios más complejos está creciendo. La acción militar estadounidense no encontró el acompañamiento de sus aliados europeos, excepto en la retórica del Reino Unido, que normalmente acostumbra a acompañar a los Estados
Estados Unidos, pero aún la retórica del Reino Unido ha sido más prudente que la de otras ocasiones, por ejemplo la propia guerra de Irak, en donde la alianza con el Reino Unido fue incondicional, a sabiendas de la inteligencia estadounidense y de los decisores estadounidenses de que el pretexto que era armas de destrucción masiva en Irak no existían. Ahora, ¿qué nos explica esto? Pues podemos especular si el escenario político estadounidense, el juicio político que está enfrentando el presidente Trump, del cual va a salir ileso porque no hay una mayoría en el Senado, pero va a producir ruido político, o la necesidad de tener el respaldo de los electores en un año electoral. Esto le funcionó a George Bush. Le ha funcionado a todos los que... Pero no le ha funcionado, al menos en esta semana, a Trump, ¿no? A Trump en esta semana no le ha funcionado. Esto es lo que nos dicen las encuestas. Las encuestas, de hecho, en los Estados Unidos de la última semana hacen que el grado de personas, el número de personas que califican mal la gestión del presidente de los Estados Unidos haya crecido en la última semana. Entonces, claro, si tenemos causas políticas domésticas, estas causas políticas domésticas finalmente no alcanzaron la acción militar, no alcanzó el objetivo político doméstico que se había propuesto, y la retracción de los aliados europeos produce en esta semana un nuevo escenario. La reacción iraní era inevitable, tenían que reaccionar de alguna manera, y la represalia estadounidense contra eso afortunadamente se ha contenido por razones estratégicas, puesto que claro es una región explosiva e inestable, pero también por razones de política doméstica. Entonces, estamos en un escenario tenso, estamos en un escenario muy tenso en donde las hostilidades pueden materializarse nuevamente, pero hay un esfuerzo de todos los involucrados, con la excepción probablemente, al menos en su retórica, de Israel, pero Israel también está en elecciones, ¿sí? Para tratar de neutralizar un escenario apocalíptico o catastrófico en Irán. Son las 8 de la mañana con 23 minutos, estamos dialogando sobre el tema de la crisis entre Estados Unidos e Irán, y para ello también queremos sus opiniones a través de nuestras redes sociales. Estamos consultándoles. ¿Creen ustedes que Irán y Estados Unidos deben llegar a acuerdos? Pueden pronunciarse a través de nuestras redes sociales, y al final de este programa daremos a conocer sus opiniones. Adrián mencionaba el hecho del tema político que podría estar de por medio en esta nueva parte de la crisis. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado una resolución que limita la capacidad del presidente Trump para emprender acciones militares contra Irán, pero esto debe pasar todavía al Senado, donde el presidente Trump tiene mayoría y podría correr la misma suerte que este impeachment, que podría quedar ileso. Ahora, ¿esto va a constituir solo un saludo a la bandera, o de una u otra forma va a tener algún tipo de incidencia en la opinión pública en contra del presidente Trump? Daniel. Bueno, efectivamente no se puede desligar lo que está pasando en la política exterior con los intereses políticos casa adentro que tiene Donald Trump. Esta medida que trató de tener un golpe de efecto y de mejorar, digamos, pues la imagen del presidente en su país, como bien lo ha mencionado Adrián, no ha tenido, por lo menos hasta este momento, ese efecto deseado. Pude ver un poco de los debates que se dieron en la Cámara de Representantes del día de ayer, empezando por la intervención de Nancy Pelosi, que es la vocera del Partido Demócrata y que es una de las más duras críticas hacia las acciones del presidente Donald Trump. Y no se puede ver una articulación de parte del lado republicano que sobrepase una crítica que podemos resumirla en: estamos dando una imagen de debilidad. Pero más allá de hablar de una imagen de debilidad, no se está argumentando con mayor solidez sobre por qué este tipo de acciones deben ser llevadas a cabo por el gobierno de los Estados Unidos. Y es muy interesante que en un país donde tienes un sistema de contrapesos muy bien estructurado, se esté tratando de, a través de una resolución, al menos sancionar moralmente lo que puede calificarse como un exceso de autoridad por parte de la autoridad presidencial, ¿no? Eso me parece que me llama mucho la atención. Por otro lado, ha habido manifestaciones en las calles. Eso también es algo muy interesante de mencionar. En alguna región, especialmente el norte del estado de California, ha habido manifestaciones populares de gente pues rechazando lo que ha sucedido en Irán. Entonces todavía, si es que el interés del presidente Donald Trump era
ganarse puntos de cara al proceso electoral que va a tener este año. El efecto no está surtiendo efecto. Ahora, también hay que tomar en cuenta que es muy temprano para poder calificar esto. Hay que ver cómo esto se va desarrollando. Creo que también nos da ciertas certezas de que él es consciente de que se le fue un poquito la mano, la forma en que él se manifestó después del bombardeo, del ataque misilístico que hubo a una base estadounidense, donde aparentemente no hubo bajas ni civiles ni militares, tanto iraquíes como estadounidenses. Él habló de que los Estados Unidos está fortalecido, de que es la mayor potencia mundial, de que tiene un ejército que puede responder por cualquier parte del planeta, pero lo hizo al día siguiente. Esto tal vez no parezca muy importante, pero estamos hablando de una persona que maneja las redes sociales. Responder inmediatamente. Exacto, de forma inmediata. Y toma la decisión de hablar al día siguiente, hablar a las 11 de la mañana, incluso se le fueron un poquito los minutos, fue un poquito pasada de las 11 de la mañana, y mandó un mensaje que correspondería a cualquier otro líder político, menos a él, por lo menos de la forma que estamos acostumbrados a recibir noticias de su parte, en especial a través de Twitter. Eso de alguna manera bajó las tensiones. También me da a mí la impresión de que le hicieron ver que la forma en que estaba escalando la situación no le iba a favorecer casa adentro. Estamos hablando, no podemos dejar de hablar de la situación electoral en los Estados Unidos, y eso tal vez va cambiando el escenario. Ahora bien, ¿cómo esto puede afectar los intereses de los Estados Unidos en la región? No nos olvidemos que la reducción de tropas en Afganistán ya se dio. Afganistán parecería, pero si nosotros vemos el mapa, está plenamente ubicado aquí. O sea, tenemos Irak, tenemos Irán, y un poquito más al este lo tenemos Afganistán. Ha habido una salida de tropas de Afganistán, tenemos presencia estadounidense en Irak, ¿sí? Presencia que en este momento está sufriendo un cuestionamiento muy serio. Las tropas estadounidenses salieron de Siria, y eso permitió que también se recomponga de alguna manera la posición del presidente Bashar al-Assad, y Rusia también salga fortalecida en este asunto. ¿Qué tan conveniente es para los Estados Unidos que esta situación en Irak se le complique más y ceder espacio, por un lado, a Rusia, perder de alguna manera el espacio con sus aliados estratégicos tradicionales como son Arabia Saudita e Israel, y generar un vacío donde también el debilitamiento de Irán no les resulta muy conveniente? Hay un escenario del que no se ha hablado demasiado, pero a mí me llama mucho la atención. ¿Qué sucede si se desestructura el gobierno iraní con lo que tenemos en Afganistán y la presencia del talibán que ha estado tan controlada en los últimos años? Muy poco se ha hablado de este asunto. ¿Qué sucede si es que también permitimos que la frontera norte de Irán se desestructure, como pasó con la frontera norte de Irak, de cara a la potencial creación de un Estado kurdo frente a los intereses de Turquía? Esto tampoco se lo ha mencionado demasiado. No le conviene, por lo tanto, no solamente no es estratégicamente conveniente ni viable para los Estados Unidos abandonar Irak, pero tampoco que Irán se desestructure, generando unos nuevos escenarios tremendamente complejos como los que estaba mencionando Adrián. Ahora, ¿cómo debe entenderse entonces esta intervención militar de Irán a las bases militares estadounidenses en Irak? Y cómo también debería entenderse la reacción de Donald Trump, que tiene todavía objetivos específicos fijados para atentar contra 52 objetivos culturales de Irán. Es decir, estas dos intervenciones frenan una eventual escalada bélica en la zona. Irán ha dicho que si es que se produce esta escalada bélica, el primer objetivo será Israel. Lo destruiremos en un día, creo dijo. Hubieron declaraciones, ¿no es cierto? Es decir, ¿existe o no, Adrián, la posibilidad de que esta intervención militar iraní y la respuesta de Trump limite que la escalada bélica se produzca? A ver, la posibilidad de una guerra generalizada está deliberadamente siendo evitada por el gobierno de Irán y también por el gobierno de los Estados Unidos en estos momentos, ¿sí? Evidentemente la reacción de los Estados Unidos asesinando al general Soleimani fue una reacción absolutamente desproporcionada. Fue una reacción desproporcionada que no alcanzó objetivos políticos internacionales ni domésticos, ¿no? El escalamiento de las hostilidades bélicas en esa región en el largo plazo perjudican también a los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen la capacidad de destruir
¿sí? Instalaciones iraníes, o sea, la superioridad militar estadounidense es infinitamente más grande que la iraní, pero no tiene la capacidad de ocupar militarmente Irán, porque no tiene posibilidades de sostener una nación estable. No ha podido ocupar militarmente Afganistán, no ha podido ocupar militarmente Irak para sostener o producir gobiernos estables. No lo va a hacer en el caso de Irán tampoco, porque los costos van a ser extraordinarios en términos económicos y también políticos, y la región se desestabilizaría. Entonces, si todo fuese racional, la posibilidad de una guerra militar de ocupación por parte de los Estados Unidos en Irán está alejada. La posibilidad de retaliaciones militares existe, tienen esa capacidad, pero tampoco producirían un efecto beneficioso para la política exterior de los Estados Unidos, y como estamos viendo, eventualmente incluso tampoco para la política doméstica de los Estados Unidos. Entonces, todas las partes han tenido que, de alguna manera, retraerse de la retórica inicial belicista. Irán no tenía opción, tenía que tener algún tipo de represalia de carácter militar para legitimar no solamente al gobierno, sino porque sufrió un ataque militar, ¿sí? Acordémonos que hace pocas semanas el gobierno de Irán sufrió unas manifestaciones importantes, muy importantes, de población que estaba insatisfecha con el gobierno. Esto ha permitido nuevamente cohesionar la capacidad de legitimidad del gobierno después de que estas manifestaciones fueron reprimidas, y donde hubo varios cientos de personas que perdieron la vida en las manifestaciones. Nosotros, por supuesto, nos horrorizamos, y con toda la razón, por las 11 personas que fallecieron en Quito, pero allá fueron más de 400, ¿sí? Para que tengamos una idea de la dimensión, ¿no? De la dimensión y de la violencia de esas manifestaciones. Entonces el gobierno de Irán tenía que reaccionar. Lo hizo con este ataque de misiles, y luego de esto las tensiones han bajado, ¿no? Aún este incidente, que pudo haber sido un casus belli, un pretexto para la guerra, el del avión ucraniano que fue derribado con una cantidad importante de pasajeros de origen canadiense, habría podido ser gasolina en el fuego, y todo el mundo está diciendo, bueno, fue un accidente, estamos en guerra, hay un avión que vuela, se disparó un misil, en fin. Entonces nos encontramos en esta etapa. Pero ¿qué es lo que esto nos deja? Finalmente, como un antecedente, que la política exterior y militar de los Estados Unidos en esta administración es inestable, no causa certezas, no produce confianza ni siquiera en sus aliados, produce animadversión, ¿sí? La intimidación genera inmediatamente una reacción. En estos momentos tenemos, por ejemplo, una coalición entre la China y Rusia para actuar conjuntamente en el Oriente Medio. Irán es importantísimo, sobre todo para China, porque China no tiene recursos energéticos, ¿no? Y el petróleo que usa China proviene de la región. Entonces es una región estratégica para China. Entonces la región, inestable política y militarmente, inevitablemente convoca a las potencias. Además son potencias que limitan territorialmente, con frontera con la región y con Irán particularmente. Irán no ha sido un gobierno cercano a Moscú, pero ¿y si se siente intimidado? Y si se siente intimidado, el sentido común nos diría, y la literatura también, que esa es una opción. Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos enseguida con este interesante diálogo con Daniel Crespo, director de Carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de los Hemisferios, y también con el doctor Adrián Bonilla, profesor de la Flaxo, analizando el tema de la crisis entre Estados Unidos e Irán. Y más temprano les recordamos que les planteamos una encuesta a nuestros amigos oyentes y también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. ¿Cree que exista conciliación entre Estados Unidos e Irán? ¿Deben llegar a acuerdos? Hasta el momento, siendo las 8 con 34 minutos, un 86% se ha pronunciado por el sí y un 14% por el no. Volvemos enseguida. Pichincha Universal, desde el centro del mundo. En Punto Noticias, decimos la verdad
que otros medios no se atreven. Defendemos el derecho a expresarse en libertad como una garantía que debe cumplirse para todos. Asumimos los desafíos y caminamos junto a usted para comprender los hechos y sus contextos. Wilson Robalino, Licenia Espinel, Washington Yepes y todo nuestro staff periodístico todos los días narran los acontecimientos en las 3 emisiones de Punto Noticias. A las 6 horas, 12 horas y 17 horas. Radio Pichincha Universal, el otro relato. Somos generadores de información. Punto Noticias. 8:36 minutos, 8:36 minutos. Seguimos el diálogo con Adrián Bonilla, con Daniel Crespo. Crisis Irán, Estados Unidos. Un funcionario iraní señaló que Estados Unidos les engañó, porque cuando el general que fue asesinado fue invitado a Irak a una misión de pacificación de la zona, ahí lo asesinaron. Este es un hecho diplomático realmente tremendo y muy potente para exacerbar justamente lo que ahora se produce en la crisis Irán-Estados Unidos. Esta forma de actuar del gobierno de Estados Unidos definitivamente pues no le deja bien parado a Donald Trump, ¿no? Porque lo acusa directamente al presidente estadounidense de haberlo engañado para llevarle al general Soleimani, ¿no? Soleimani. Y luego asesinarlo de manera tan brutal como en efecto fue asesinado. ¿Qué piensas tú sobre este hecho, Daniel? ¿Y cómo provoca esto o desencadena esto los posteriores sucesos que ya sabemos? Bueno, para llegar justamente a este evento que es el crucial, el que en última instancia nos convoca el día de hoy, tenemos que ver lo que ha pasado en los últimos meses, ¿no? A partir de septiembre ya hubo muchas críticas sobre el enriquecimiento de uranio en Irán, ¿no? Se hablaba de que los límites se estaban pasando, no podemos llegar a los niveles que permitirían, ¿no es cierto?, la fabricación de un arma nuclear, pero que sí se estaban pasando los límites. Eso ya lo denunció el gobierno de Estados Unidos en septiembre del año pasado. Tenemos una situación interna en Irán que se volvió tremendamente convulsa a fines del año pasado, que fue una serie de manifestaciones callejeras, ¿sí? Que al gobierno le costó bastante poderlas controlar. O sea, las cifras varían, se habla de 400, pero también se habla de hasta 1.500 muertos en las manifestaciones en Irán. Y eso también es algo serio que tengo que tomarlo en cuenta. La inestabilidad interna que estaba viviendo el régimen. Inclusive se llegó a bloquear el uso de Internet en casi todo el país, ¿no? Tenemos esto también relacionado con la presencia de las milicias proiraníes en el sur del país, de Irak, quiero decir. Esto se relaciona a lo que mencioné en mi primera intervención, ¿no?, sobre los chiitas, etcétera. Y el general Soleimani va a Bagdad y justamente se reúne, ¿no es cierto?, con milicianos proiraníes en el sur, ¿sí? Recordemos que una de sus funciones pues era justamente dirigir las fuerzas al-Quds para fuera de la República Islámica de Irán, y de alguna manera pues proyectar también la visión iraní, digamos, ejercer pues también en la medida de lo posible su influencia en la región. O sea, si queremos hacer un análisis balanceado, no solamente tenemos que hablar de los intereses de las potencias globales, sino también de los intereses a nivel regional. Y también efectivamente existe un área de influencia y existe un ejercicio de poder de parte de Irán más allá de sus fronteras. Y recibe este ataque con un dron, a varios miles de metros de altura, que cae exactamente sobre el automóvil y lo mata. Es un golpe quirúrgico que obviamente no responde a una acción de guerra. Se puede hablar de que ya había una escalada, hubo algunos ataques contra la embajada de los Estados Unidos en Bagdad, que se encuentra en la zona más segura de la ciudad, en la zona verde. Pero en última instancia no se puede llegar a justificar a través de esto pues el asesinato selectivo de un miembro de un alto mando del ejército iraní. La referencia que se hacía previamente es como exactamente poner un coche bomba, por ejemplo, un general estadounidense, ¿cómo sería visto? Sería efectivamente visto como un ataque desproporcionado, sino directamente terrorista.
Este evento que también va unido, ahí entra ya la retórica diplomática, ¿no? De que si es que había conversaciones, de que si es que se lo engañó. Lo único que va haciendo fue escalando, en horas posteriores al asesinato, fue escalando la situación, ¿no? Uh-huh. Entonces se habla de traición, se responde de que va a haber una respuesta mayor, incluyendo ataques al Estado de Israel, de los intereses de los Estados Unidos en la región, o bueno, yo voy a responder entonces ahora golpeando 52 puntos culturales históricos en Irán. Yo creo que también eso hay que leerlo, ¿no es cierto?, al calor de la situación, ¿no? Yo creo que ya estamos ante un escenario mucho más estable, ¿no? Un escenario donde las cosas se van reestructurando. Yo pude oírle al canciller iraní unas declaraciones mucho más sopesadas, mucho más sobrias. Sí, se habla de la bofetada, pero él también dijo, ya con esto ya lo hemos hecho, ya hemos cumplido con la venganza. Ya está. Ajá. Ahora lo importante es que una ola de humanidad presione a los Estados Unidos para cambiar su posición. Yo prefiero quedarme con esa última parte. El presidente Trump también en su intervención posterior, ¿no es cierto?, al ataque a la base estadounidense en Irak, termina hablando de que también la necesidad de que Irán vuelva a la mesa de diálogo. Se habló de sanciones, sí, pero también se habló de volver a la mesa de diálogo. Entonces yo creo que ya estamos yendo a un escenario donde la retórica va bajando, donde este tipo de expresiones hay que sopesarlas al calor de lo que sucedió, y ya vamos viendo que el interés real es de no llegar a mayores. No le conviene a ninguno de los dos actores una guerra de gran escala, y lo que sí podríamos ver son coletazos a través de terceros actores, que es lo que normalmente sucede. Irán normalmente actúa, ¿no es cierto?, apoyando a grupos como pueden ser las fuerzas proiraníes en el sur de Irak, apoyando a Hezbollah en golpes puntuales. Los Estados Unidos hacen lo propio, y vamos a ver de alguna manera pues un escenario donde los golpes no sean directos y vaya poco a poco va volviendo la situación quizás a los niveles que teníamos a mediados del año pasado. Adrián, ¿qué está pasando con los organismos internacionales, como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas? El señor Guterres ha señalado que las tensiones geopolíticas mundiales se encuentran en su máximo nivel, esto a raíz de este nuevo escenario de crisis entre Estados Unidos e Irán, pero no se convocó al Consejo de Seguridad, no se hizo más allá de un llamado retórico a bajar la tensión, y se quedaron prácticamente de brazos cruzados tanto la ONU como la Comunidad Europea. A ver, efectivamente no se convocó al Consejo de Seguridad, no lo convocó los Estados Unidos, no lo convocaron las otras dos potencias involucradas directamente en el conflicto o muy cercanas al escenario del conflicto, que son China y Rusia. Lo que hemos tenido por parte de Rusia, por ejemplo, es una reacción muy prudente, casi silenciosa. O sea, los rusos pusieron en evidencia la ilegalidad de la acción estadounidense, pero no advirtieron de ningún tipo de movimiento ni diplomático, ni político, ni militar de Rusia en la zona, y hemos tenido igualmente una reacción prudente por parte de China. A las dos potencias efectivamente no les interesa crear tensiones en la región, pero por otra parte, sí, tanto Moscú cuanto Beijing saben que lo que cometió el presidente Trump es un error de carácter político, y si es que se está viendo esto en términos de rivalidad, pues probablemente se acogieron al aforismo que se atribuye a Napoleón: cuando tu enemigo esté cometiendo un error, guarda silencio. Sí. Uh-huh. Pero suponiendo que esto sea así, entonces, ¿cuáles son las atribuciones? ¿Qué es lo que hubiese tenido como atribución el Consejo de Seguridad? Probablemente algún tipo de declaración que, si iba en contra de los Estados Unidos, habría sido inmediatamente vetada. No tiene sentido el Consejo de Seguridad cuando uno de los miembros del Consejo de Seguridad está involucrado en un evento de esta naturaleza, por el derecho de veto que estos tienen, porque implicaría debilitar al Consejo el proponer una resolución que no va a ser ejecutada o que va a ser vetada, ¿no? El incidente pudo haber sido, o se puede tratar como un incidente que se pueda resolver y que no necesariamente escale. Lo que sí ha habido es una cantidad informal muy importante de contactos entre los gobiernos europeos y las partes involucradas, con los Estados Unidos y con el gobierno de Irán. Y ha habido contactos indirectos,
y eventualmente directos entre los Estados Unidos y el propio gobierno de Irán. El otro actor con una retórica muy fuerte en la región siempre es Israel, pero en Israel también están en elecciones y por eso estas declaraciones del presidente Netanyahu, ¿no? Lo que a propósito de la relación Israel e Irán, o sea, la posibilidad de un enfrentamiento militar entre las dos naciones es limitada. Sí, es limitada. Pero de darse. Sí, o sea, eventualmente se pueden alcanzar, pero no hay un contacto, no hay un contacto directo. Lo que sí existe en el uno y en el otro caso es la conciencia de que puede haber retaliaciones si es que hay acciones militares directas entre el uno y en el otro. No olvidemos, sin embargo, que Israel es una potencia nuclear e Irán no lo es. Que Israel tiene la tecnología para alcanzar territorio iraní de distintas maneras, no solamente con ataques aéreos, sino con lanzamiento de cohetes, e Irán puede alcanzar territorio israelí también. No tiene sentido, en términos racionales, un enfrentamiento directo entre las dos naciones. Y un enfrentamiento directo entre las dos naciones, un enfrentamiento de Israel con Irán, implicaría necesariamente la presencia de los Estados Unidos y probablemente desde el otro lado la presencia de las otras potencias. Este es un escenario peligroso. En esta lógica me da la impresión a mí de que manteniéndose la tensión y de que pudiendo volverse a incendiar en cualquier momento, todas las partes, incluso las afectadas, y las más afectadas en estos momentos son los iraníes, están haciendo esfuerzos por desescalar, ¿no? Irán no tiene la capacidad de contener un ataque convencional de los Estados Unidos, pero los Estados Unidos no tienen ninguna posibilidad de ocupar militarmente Irán. ¿Cómo queda, Daniel, Irak, que ha sido un país intervenido durante décadas ya por Estados Unidos? El Congreso ha llamado a que las tropas estadounidenses asentadas en Irak pues salgan del país. Trump ha dicho, no, pues bueno, me pagan las instalaciones, pero ese es un argumento más bien de carácter diplomático. ¿Qué va a pasar entonces si es que en efecto Estados Unidos no oye el llamado que hace el Parlamento iraní, el Parlamento iraquí para que salgan las tropas? O Irak queda en las mismas circunstancias, o se fortalece internamente para lograr, en efecto, tener mucha más autonomía. Bueno, aquí lo primero que habría que preguntarse es qué capacidad tiene Irak de sobrevivir si es que los Estados Unidos, como Estado unitario, si es que los Estados Unidos saca sus tropas de este territorio. Tenemos en toda la región norte un Kurdistán autónomo que ya tiene tiene unas prerrogativas de gobierno bastante importantes, que ya tiene un control de la región petrolera de todo el norte de Irak y que podría transformarse en el núcleo de un futuro Estado kurdo. Eso choca directamente con los intereses de Turquía, ¿sí?, que inclusive ha realizado algunos ataques selectivos en el norte de Irak. Eso es algo que también tal vez por la lejanía a veces no se lo menciona, pero que se ha dado. Recordemos que también Turquía maneja una franja de seguridad en todo el norte de Siria, justamente en el área de contención de la población kurda. Entonces, por un lado podrías tener la salida de los Estados Unidos podría permitir que surja un Estado kurdo que llevaría a mayor inestabilidad en la región por los intereses contrapuestos, por ejemplo, como la de Turquía, que acabo de mencionar. Tampoco hay que olvidarse que una importante región de la frontera noroeste de Irán está poblada por población kurda, de manera que ese problema podría regarse inclusive hacia Irán. Tenemos una región sur donde la mayoría de la población, que es de origen árabe, es chiita, ¿sí?, donde la injerencia, ¿no es cierto?, y la influencia iraní es bastante potente, y donde el gobierno ha tenido muchísimos problemas para poder llegar a cualquier tipo de acuerdo y poder controlar en efecto también esa región, lo que significa que nos deja a la región central y al núcleo de Bagdad como de alguna manera lo único que le queda a la población árabe sunita, que de alguna manera estaría tratando de ejercer el control político de este Estado, que está a un paso de poder considerarse un Estado fallido. Entonces, a quienes están formando el gobierno iraquí,
la salida de los Estados Unidos no creería yo que sea la mejor solución, porque se encontrarían con un escenario donde tanto la región sur como la región norte del país se volverían prácticamente incontrolables, permitiendo que los intereses tanto iraníes como turcos puedan ocupar esas regiones o puedan de alguna manera manipularlas, dejando prácticamente un gobierno títere en Bagdad y sus alrededores. Eso también representaría un problema para los Estados Unidos, porque a través de esa presencia ahí, ¿no es cierto?, por un lado mantiene un gobierno títere, por el otro se genera ese buffer state, este estado de contención que separaría a Irán de las monarquías del Golfo, a las cuales la desestructuración de Irak tampoco les conviene, ¿sí? Y eso también le ejerce una presión a los Estados Unidos. Y por supuesto, una línea más atrás tendríamos a Israel, para el cual la desestructuración de un Estado israelí permitiría una mayor aproximación a ese gran enemigo que tiene en la República Islámica de Irán. Entonces no creo yo que sea un escenario por lo menos viable en este momento. Es mucho más fácil sacar las tropas como se hizo de Siria o reducir significativamente la presencia en Afganistán antes que poder salir de Irak. Adrián, la presencia de tropas estadounidenses en Irak le permite al gobierno norteamericano hacer cualquier cosa al interior de ese país, tomando en cuenta que hoy el primer ministro iraquí ha denunciado la entrada de tropas de Estados Unidos y vuelos de drones, algo que según fuentes iraquíes viola los términos del supuesto acuerdo que existe para la presencia de las tropas norteamericanas. A ver, lo que nosotros tenemos son tropas de ocupación estadounidenses en toda la región, básicamente en Irak y en Afganistán. La estrategia de Trump era retirar el mayor número de tropas posibles para no mantener en estado de guerra, pero no significa esto abandonar la región en términos militares. La tecnología militar estadounidense permite golpear en forma prácticamente sin riesgo mayor cualquier objetivo militar de fuerzas hostiles en la región. Los Estados Unidos no han podido con sus tropas de ocupación estabilizar ni Irak ni Afganistán. En el caso de Afganistán hay unas conversaciones que se iniciaron ya hace un par de años entre los talibanes y el gobierno de los Estados Unidos, que han tenido avances y retrocesos, pero se está buscando de alguna manera que haya algún tipo de autonomía política por parte de los propios afganos que no implique escindirse completamente de los Estados Unidos, porque el acceso a las fuentes energéticas es estratégicamente importante en el conjunto del Golfo Pérsico. Entonces, en estos momentos hay enormes tensiones entre el gobierno de Irak y el gobierno de Washington como consecuencia de la acción militar de Trump. Esta es otra de las consecuencias no intentadas por la acción militar. El Parlamento iraquí efectivamente votó por la expulsión de las tropas estadounidenses. Es altamente improbable que esto ocurra. El gobierno de Irak va a mantener en el futuro previsible, inmediato, esta lógica de distanciamiento, porque no es popular tener un acuerdo con los Estados Unidos, pero además el gobierno de Irak tenía una serie de políticas de cooperación con las fuerzas pro-iraníes en Irak, porque estas fuerzas pro-iraníes y las fuerzas gubernamentales tenían como objetivo conjunto el combate a Al-Qaeda y el combate al Estado Islámico. Y en esto había una coincidencia con las potencias europeas, porque lo cierto es que las potencias europeas y las ciudades europeas fueron golpeadas con actos terroristas de Al-Qaeda y del Estado Islámico. Entonces, a las potencias europeas les convenía que estas fuerzas estén siendo combatidas en territorio como parte de una estrategia de eliminación tanto del Estado Islámico como de Al-Qaeda. Por eso es que el ataque de Trump desordena todo. ¿No? Desordena todo y atenta no solamente contra los propios intereses estadounidenses, sino contra los de sus aliados particularmente, y debilita políticamente la presencia de los Estados Unidos en la región.
Muy bien, el tiempo se nos ha agotado, son las 8:55. Quiero agradecer a Daniel Crespo por habernos acompañado y también a Adrián Bonilla por haber estado en este análisis profundo que estamos seguros va a servir para el análisis desde otro relato, como decimos siempre acá en Pichincha Universal, de la circunstancia que provoca la crisis entre Irán y Estados Unidos. Tuvimos también al embajador iraní que de último momento nos dio a conocer cuál es la posición del régimen respecto de la situación. Al parecer las tensiones están bajando. No sabemos si con la presencia de tropas que denuncia Irak, esto se vaya a reavivar en las próximas horas. Ojalá así no acontezca. Tenemos el resultado, Liz, de la encuesta que hicimos en primeras horas de esta mañana. Ante la consulta, ¿cree usted que exista conciliación entre Estados Unidos e Irán? ¿Deben llegar a un tipo de acuerdo? El 84% se ha pronunciado por el sí y el 16% por el no. La gente está preocupada por esta situación y espera, obviamente, como todo el mundo, que pueda establecerse un nivel de paz en esta zona del planeta. Pero hay un 16% que dice que no deben llegar a un acuerdo. Qué extraño, ¿eh? Hay gente belicista, ¿no? Sí, hay gente belicista. Son razonamientos que se justifican dentro de una cultura, por ejemplo, antiestadounidense, que es normal en América Latina. Así, ¿no? Sí. Bueno, gracias nuevamente a ustedes también, amigas y amigos, por habernos acompañado durante toda la presente semana. Nos vamos. Así es, nos despedimos, amigos. Les agradecemos como todos los días por su gentil sintonía. Les invitamos a que permanezcan con la programación de Pichincha Universal.